Imagina a un hombre que creía ser la voz de la virtud, pero terminó siendo temido como el rostro del terror. ¿Cómo alguien pasa de defensor de la libertad a símbolo de la guillotina? En este video vamos a sumergirnos en la mente y el destino de Maximilien Robespierre, el revolucionario que creía poder purificar Francia a través del miedo. Vas a entender no solo quién fue, sino por qué sus ideas todavía dividen opiniones siglos después. El video revela las decisiones, los dilemas y las contradicciones que transformaron a un idealista en uno de los personajes más polémicos de la historia moderna, y lo que eso puede enseñarnos sobre el poder, la moral y el fanatismo político. Y tal vez, al final te preguntes, ¿será que en tiempos de crisis, todos llevamos un poco de Robespierre dentro de nosotros? Quédate hasta el final, porque esta reflexión puede cambiar la forma en que ves la política, la justicia y esa delgada línea entre héroe y tirano. Maximilien François-Marie Isidore de Robespierre nació el 6 de mayo de 1758 en Arras, al norte de Francia, hijo de un abogado y de una madre que falleció cuando él tenía 6 años. Tras la muerte de su madre y la desaparición de su padre, quien dejó la ciudad poco tiempo después, Robespierre y sus hermanos fueron criados por familiares maternos. La ausencia de los padres y la estructura familiar tradicional de la época lo colocaron bajo una tutela estricta, en un entorno moralmente conservador. A los 8 años, fue enviado al colegio de Arras, donde recibió una educación religiosa y disciplinada, de acuerdo con el modelo jesuita predominante. La formación daba prioridad al latín, a la doctrina católica y a la obediencia a la autoridad escolar. En 1769, Robespierre obtuvo una beca para estudiar en el Collège Louis-le-Grand, en París, una de las instituciones más prestigiosas del reino. Allí, entre alumnos de la élite y del clero, convivió con figuras que más tarde también jugarían un papel en la Revolución, como Camille Desmoulins y Louis-Marie de la Revellière-le-Pau. La formación académica del colegio se centraba en los clásicos grecorromanos, el derecho natural y los principios de la retórica y la moral pública. El contacto con el pensamiento filosófico de la Ilustración francesa fue indirecto, pero creciente, mediante la lectura comentada de obras de Rousseau y Montesquieu. Durante sus años en el Louis-le-Grand, Robespierre demostró un rendimiento académico notable, recibiendo premios en latín y literatura. A lo largo de la década de 1770, el colegio fue escenario de reformas influenciadas por ideas modernas, lo que permitió una mayor exposición al pensamiento enciclopedista, aunque aún bajo la vigilancia de la Iglesia. Entre 1781 y 1789, Robespierre ejerció la abogacía en el Parlamento Provincial de Arras, especializándose en causas civiles y de interés público. Durante ese periodo se destacó por asumir casos relacionados con el bien común, como disputas por herencias, abusos de autoridad e injusticias cometidas contra poblaciones vulnerables. Su participación en procesos contra prácticas arbitrarias de figuras eclesiásticas y miembros de la aristocracia lo hizo conocido por su postura legalista y su argumentación sólida. En 1784, su proyección intelectual a nivel local ganó fuerza gracias a su participación en el concurso de ensayos promovido por la Académie d'Arras. Su texto, titulado Sur les peines infamantes, criticaba los castigos degradantes y la deshumanización dentro del sistema penal francés. El ensayo fue premiado y ampliamente debatido en la prensa regional, lo que aumentó su visibilidad entre juristas e ilustrados de la provincia. En él, Robespierre sostenía que la función del castigo no era aplicar crueldad, sino corregir y educar moralmente al ciudadano. En los años siguientes, comenzó a integrarse en redes de sociabilidad política, como sociedades literarias y clubes de debate, que proliferaban en las provincias francesas bajo la influencia de las ideas ilustradas. Se convirtió en miembro activo de la propia Académie d'Arras, donde presentó otros textos sobre derecho natural y administración pública. En sus intervenciones, criticaba la corrupción de los parlamentos regionales, la inmunidad jurídica de la nobleza y los obstáculos que dificultaban la movilidad social. En abril de 1789, Robespierre fue elegido diputado del Tercer Estado por Artois para los Estados Generales, convocados en Versalles en el contexto de la grave crisis financiera y política de la monarquía. Su cuaderno de quejas incluía propuestas claras: igualdad civil, fin de los privilegios fiscales y creación de un sistema jurídico unificado. Llegó a la Asamblea con un apoyo limitado,
pero rápidamente comenzó a ganar protagonismo al participar activamente en los debates y proponer medidas de reforma institucional. En la fase inicial de las sesiones, defendió la unificación de los tres órdenes y el voto por cabeza, combatiendo el voto por estamento que favorecía a la nobleza y al clero. Durante los trabajos de la Asamblea Constituyente, Robespierre se destacó como un orador constante, pronunciando más de 150 discursos entre 1789 y 1791. En sus intervenciones defendió con firmeza el fin de los privilegios hereditarios y la igualdad jurídica de todos los ciudadanos ante la ley. Fue uno de los primeros en proponer el sufragio universal masculino, aunque indirecto, y en criticar la existencia de cualquier tipo de censo económico para ejercer la ciudadanía. Rechazó medidas que perpetuaran desigualdades estructurales y se opuso al poder de veto absoluto del rey. En materia de libertades civiles, Robespierre fue uno de los defensores más activos de la libertad de prensa y de opinión. Propuso la abolición de la censura previa y criticó los intentos del Estado de controlar la circulación de panfletos y periódicos. Participó en la redacción de artículos que servirían de base para la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobando principios como la igualdad ante la ley, la libertad religiosa y la propiedad como derecho inviolable, aunque ya señalaba tensiones entre propiedad y justicia social. También se opuso a la esclavitud en las colonias, aunque ese debate ganaría fuerza más adelante. En el ámbito penal, en 1791, Robespierre se pronunció en contra de la pena de muerte en tiempos normales, argumentando que el Estado no debía disponer de la vida del ciudadano, incluso ante delitos graves. Su defensa de la abolición del castigo capital lo dejó momentáneamente aislado, pero reforzó su imagen como defensor de la coherencia entre legalidad y moral pública. Tras la promulgación de la Constitución de 1791, que mantenía la monarquía bajo un régimen constitucional, aumentó la tensión entre el gobierno y los sectores populares. El intento del rey Luis XVI de huir al extranjero en junio de 1791, episodio conocido como la fuga de Varennes, sacudió la confianza de la opinión pública y expuso la doble cara de la monarquía frente a la revolución. Robespierre condenó el acto como una traición y endureció sus críticas a la permanencia del rey en el poder. Argumentaba que la soberanía popular no podía coexistir con una autoridad hereditaria que conspiraba contra la nación. Durante ese periodo, Robespierre se consolidó como uno de los principales opositores a la guerra contra Austria, propuesta por girondinos como Brissot. En sus discursos en el Club de los Jacobinos y en la Asamblea Legislativa, sostenía que una guerra beneficiaría a la aristocracia y a los enemigos internos, al ofrecerles un pretexto para la represión. Rechazaba la idea de que la revolución pudiera exportarse por medio de las armas y advertía sobre los riesgos de empoderar a generales ambiciosos, como Lafayette, que podrían amenazar el poder civil. El 20 de abril de 1792, Francia declaró la guerra a Austria, dando inicio a una etapa de inseguridad militar y radicalización política. Las derrotas iniciales en el frente, sumadas a la evidencia de sabotaje por parte de oficiales monárquicos, alimentaron el clima de desconfianza en París. Robespierre comenzó a denunciar públicamente la complicidad entre la corte y los enemigos de la revolución, exigiendo medidas más enérgicas contra los traidores internos. La publicación de documentos incautados en el Palacio de las Tullerías, que revelaban la comunicación del rey con potencias extranjeras, reforzó su tesis de que el monarca actuaba contra los intereses de la Francia revolucionaria. La insurrección del 10 de agosto de 1792, liderada por la Comuna Insurreccional de París con el apoyo de los sans-culottes, culminó en la toma del Palacio de las Tullerías y el arresto del rey. Robespierre, aunque no participó directamente en los combates, legitimó el levantamiento como una expresión de la voluntad popular frente a la traición monárquica. Días después, la Asamblea Legislativa fue reemplazada por la Convención Nacional y la monarquía fue formalmente abolida. Robespierre pasó a formar parte de la nueva convención como diputado por París, ahora vinculado al grupo de los montañeses. El juicio de Luis XVI comenzó a finales de 1792, tras el hallazgo de documentos que probaban su colaboración con potencias extranjeras. Robespierre sostuvo que el juicio no era una cuestión jurídica, sino política. El rey depuesto ya había sido condenado por el pueblo el 10 de agosto.
En sus discursos ante la Convención Nacional, rechazó la idea de una apelación popular o de cadena perpetua, argumentando que la ejecución era una medida de salvación pública. Para él, la existencia de un rey con vida representaba un punto de reunión para la contrarrevolución. El 20 de enero de 1793, Luis XVI fue condenado a muerte por mayoría simple de votos y fue guillotinado al día siguiente. El juicio dividió a la convención, profundizando el conflicto entre los girondinos, partidarios de penas más moderadas, y los montañeses, con quienes Robespierre estaba aliado. El proceso reveló no solo una diferencia jurídica, sino sobre todo un choque entre distintas visiones de la revolución. Los girondinos temían los efectos de una radicalización popular y apostaban por consolidar una república de corte burgués. Robespierre, en cambio, veía la ejecución como una etapa necesaria de la justicia revolucionaria, destinada a preservar la soberanía popular. Con el estallido de revueltas internas y el avance de tropas extranjeras, la inestabilidad se agravó. Robespierre acusó a los girondinos de ser complacientes con los enemigos de la revolución y de sabotear las medidas de emergencia. La crisis se intensificó por la resistencia girondina al control popular de las secciones de París y su oposición a la centralización del poder en tiempos de guerra. En mayo de 1793, los jacobinos, con el apoyo de la Comuna de París y de los sans-culottes, organizaron una ofensiva contra los girondinos en la Convención. La presión culminó en las jornadas del 31 de mayo al 2 de junio, que terminaron con el arresto y expulsión de decenas de diputados girondinos. Con la victoria jacobina, Robespierre consolidó su lugar como una de las principales figuras políticas de la República. En junio de 1793, participó en la elaboración de la nueva Constitución, aprobada por la Convención, que establecía el sufragio universal masculino, el derecho a la educación y al trabajo, y medidas orientadas a la defensa de la soberanía popular. En julio de 1793, Robespierre ingresó oficialmente al Comité de Salvación Pública, el órgano ejecutivo creado por la Convención para centralizar la administración de la guerra exterior y la represión interna. Para entonces, la República enfrentaba múltiples frentes de amenaza: levantamientos realistas en la Vendée, deserciones militares, sabotajes económicos y el cerco de las potencias extranjeras. La estructura del comité fue reforzada con poderes casi ilimitados sobre los ejércitos, los tribunales y los departamentos. Robespierre asumió un papel de liderazgo moral y político dentro del comité, guiando decisiones estratégicas con base en la lógica de la defensa revolucionaria y la virtud republicana. Ese mismo mes se aprobó la nueva Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1793, que ampliaba los derechos sociales y reafirmaba el derecho a la resistencia contra la opresión. Aunque nunca fue aplicada en la práctica, sirvió como base ideológica para la movilización interna y como justificación de las medidas de excepción. La crisis económica se agravaba con el desabastecimiento en París y la especulación sobre los precios de los alimentos. Presionado por las secciones populares, el comité instituyó en septiembre de 1793 el Máximo General, un control estatal sobre los precios y los salarios. Ese mismo mes entró en vigor la Ley de los Sospechosos, que amplió la represión política al definir de forma vaga quién podía ser considerado enemigo de la revolución. La nueva legislación autorizaba la detención preventiva de cualquier persona que manifestara hostilidad hacia las decisiones de la Convención o que tuviera vínculos con el antiguo régimen. Se ampliaron los tribunales revolucionarios y el número de detenciones aumentó vertiginosamente. Robespierre defendía estas medidas como instrumentos temporales, argumentando que la salvación de la República exigía sacrificios legales y administrativos. A comienzos de 1794, el Comité de Salvación Pública, bajo el liderazgo de Robespierre, consolidaba su posición como el principal órgano de gobierno de la República. En ese contexto, comenzaron a articularse medidas sociales y políticas con el objetivo de institucionalizar los ideales revolucionarios y la moral pública. En febrero de ese año, la Convención aprobó la abolición de la esclavitud en las colonias francesas, confirmando una decisión ya adoptada por los comisarios en el Caribe, en medio de revueltas y guerra colonial. Robespierre apoyó la medida como una consecuencia lógica de los principios de igualdad defendidos desde 1789.
Paralelamente, Robespierre empezó a defender con mayor intensidad la construcción de una religión civil como fundamento espiritual de la República. Desde finales de 1793 se había distanciado de la política de descristianización radical, promovida por los hebertistas, que impulsaban el cierre de iglesias y la profanación de símbolos religiosos. Para él, destruir la religión tradicional sin ofrecer una alternativa llevaría al nihilismo moral y al colapso del orden público. Inspirado por Rousseau, propuso un culto de carácter cívico, centrado en la virtud y en la idea de un ser supremo, como fuerza moral que orientara la ciudadanía. La consagración pública de esta propuesta tuvo lugar el 8 de junio de 1794, con la celebración de la Fiesta del Ser Supremo, organizada por decreto de la Convención e ideada por Robespierre. El evento incluyó representaciones teatrales, cortejos simbólicos y discursos que exaltaban la virtud, la naturaleza y una república regenerada. Robespierre presidió la ceremonia vestido con un traje ceremonial azul celeste, en una escenificación cuidadosamente diseñada para transmitir orden y elevación moral. La fiesta, celebrada en el Campo de Marte y en el Teatro Nacional, generó reacciones mixtas. Para algunos, fue un momento de elevación cívica, para otros, un signo de vanidad y autoritarismo. Durante ese periodo, Robespierre intensificó la vigilancia sobre los demás grupos políticos, reforzando la represión contra aquellos que consideraba corruptos o contrarrevolucionarios. En marzo de 1794, los líderes hebertistas fueron arrestados y ejecutados, acusados de conspirar contra la República y de promover el caos mediante la descristianización forzada. En abril, fue el turno de los dantonistas, liderados por George Danton, condenados por sospechas de corrupción y por mostrar una actitud considerada demasiado moderada frente a la revolución. El 10 de junio de 1794, correspondiente al 22 de Pradial en el calendario revolucionario, se aprobó la llamada Ley del 22 de Pradial, propuesta por el Comité de Salvación Pública con fuerte influencia de Robespierre y Couthon. Esta nueva legislación transformaba radicalmente el funcionamiento del Tribunal Revolucionario, eliminaba el derecho a una defensa formal para los acusados, limitaba los veredictos posibles a la absolución o la pena de muerte y aceleraba significativamente los juicios. El objetivo declarado era combatir con mayor eficacia a los enemigos del pueblo en el momento más crítico de la guerra. En los 50 días siguientes, más de 1.300 personas fueron ejecutadas en París, una cifra superior a la de cualquier otro período del terror. La ley fue aprobada sin consulta previa al Comité de Seguridad General, responsable de las investigaciones policiales, lo que profundizó el conflicto entre los dos principales órganos revolucionarios. Diputados de la Convención, miembros de clubes políticos y representantes enviados a las provincias empezaron a manifestar temor ante la creciente represión. La arbitrariedad de los procesos y el aumento de denuncias infundadas generaron un clima de inseguridad generalizada. Durante ese mismo periodo, Robespierre se alejó temporalmente de las sesiones de la Convención y del Comité, alegando problemas de salud. Durante su ausencia, crecieron los rumores de que preparaba una nueva depuración política, dirigida contra elementos considerados moderados o corruptos dentro de la propia revolución. El vacío de información alimentó la desconfianza entre sus antiguos aliados. Al regresar a la tribuna a comienzos de julio, pronunció discursos vagos sobre conspiraciones, sin mencionar directamente a los supuestos traidores. Mientras tanto, el Tribunal Revolucionario funcionaba a un ritmo frenético y los juicios se volvían cada vez más sumarios. Entre los ejecutados se encontraban antiguos revolucionarios, diputados, mujeres influyentes e incluso campesinos acusados de esconder granos. En la mañana del 27 de julio de 1794, 9 de Termidor del año 2, Robespierre fue denunciado formalmente en la Convención Nacional por un grupo de diputados que temían ser las próximas víctimas de la represión. La acusación fue articulada por figuras como Tallien, Billaud-Varenne y Barrère, quienes temían una nueva purga orquestada por Robespierre y sus aliados más cercanos, Saint-Just, Couthon, Lebas y Augustin Robespierre. La sesión estuvo marcada por enfrentamientos verbales intensos y por la negativa de la Convención a permitir que Robespierre se defendiera. Al final de la tarde, él y sus aliados fueron detenidos por orden de la propia Convención, lo que representó una inédita inversión en la correlación de fuerzas dentro del proceso revolucionario.
Conducidos inicialmente a prisión, los detenidos fueron liberados pocas horas después por simpatizantes de la Comuna de París, que intentaron organizar una insurrección armada. Robespierre y los demás refugiados se reunieron en el Hotel de Ville, sede de la Comuna, donde esperaban el respaldo de las secciones populares de la ciudad. Sin embargo, la movilización fracasó ante la indecisión de los líderes locales y la neutralidad de gran parte de la Guardia Nacional. La ausencia de un plan de acción coherente y la vacilación de los comandantes militares paralizaron cualquier intento de resistencia. Durante la madrugada, las tropas enviadas por la convención rodearon el Hotel de Ville sin enfrentar mayor oposición. En el momento de la irrupción, Robespierre fue hallado gravemente herido, con la mandíbula destrozada por un disparo de pistola. Las circunstancias del disparo siguen siendo objeto de debate. Algunos informes hablan de un intento de suicidio, mientras que otros sostienen que fue alcanzado por un oficial. Saint-Just, Couthon, Lebas y Augustin Robespierre también fueron capturados en el lugar, algunos heridos, otros aún resistiendo. Los sobrevivientes fueron trasladados a prisión. Y ese mismo día, 28 de julio de 1794, 10 de Thermidor, juzgado sumariamente por el Tribunal Revolucionario, la convención, que ya no reconocía la autoridad de los jacobinos, ordenó las ejecuciones inmediatas, sin ninguna formalidad legal. Esa tarde, Robespierre fue guillotinado en la Plaza de la Revolución, acompañado de sus aliados más cercanos. El cortejo de la ejecución fue recibido con silencio o aplausos por parte de una población parisina que ya mostraba signos de agotamiento frente a la violencia política. El cuerpo mutilado de Robespierre, aún con la herida abierta en la mandíbula, se convirtió en símbolo de la caída de los excesos revolucionarios. Su muerte marcó el fin de la hegemonía montañesa en la Convención y el cierre del periodo del terror. Tras las ejecuciones del 28 de julio de 1794, la Convención Nacional inició una serie de reformas destinadas a desmantelar los instrumentos jurídicos y políticos creados durante el terror. La derogación de la ley del 22 de Pradial y la suspensión de las actividades del Tribunal Revolucionario marcaron el fin inmediato de la represión a gran escala. En su lugar, los termidorianos restablecieron garantías legales, devolvieron el derecho a la defensa y eliminaron los procedimientos sumarios. El Comité de Salvación Pública fue debilitado institucionalmente. Sus miembros pasaron a ser rotativos y sus competencias se fragmentaron. La política posterior al terror se definió por el rechazo abierto a los excesos jacobinos y por el intento de estabilizar la República bajo un régimen más moderado. En 1795, la Convención promulgó una nueva constitución que dio origen al Directorio, un régimen ejecutivo colegiado que buscaba evitar tanto la concentración de poder como la movilización popular. Las instituciones heredadas de la etapa montañesa fueron desmanteladas y los clubes jacobinos disueltos. Las represalias termidorianas alcanzaron a antiguos aliados de Robespierre, consolidando un ciclo de revancha política. Al mismo tiempo, elementos del ideario revolucionario jacobino, como el sufragio universal, fueron abandonados en favor de un modelo censitario. El nuevo orden priorizaba la estabilidad, el control de la población urbana y el combate a cualquier forma de radicalización política, ya fuera de derecha o de izquierda. La figura de Robespierre sigue dividiendo opiniones hasta hoy. ¿Fue un tirano disfrazado de moralista que usó la virtud como herramienta para justificar el terror? ¿O un defensor inflexible de la soberanía popular que fue vencido por su propia rigidez en un contexto de guerra y traición? Su trayectoria, que inspiró movimientos democráticos, también ha servido como advertencia sobre los peligros de concentrar el poder en nombre de causas justas. Pero al final, ¿qué es más peligroso? ¿Un gobierno que reprime sin principios o una moral que gobierna con mano de hierro? ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Robespierre fue víctima de la revolución o el arquitecto de su rostro más oscuro? Déjanos tu opinión en los comentarios. El debate sobre su legado está lejos de terminar. Si quieres seguir explorando temas complejos como este, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Aquí, la historia no se entrega lista, se investiga, se cuestiona y se redescubre. No te pierdas los próximos episodios. Tu próxima gran reflexión comienza en el próximo video.